armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. En el Virreinato de Nueva España, las noticias de la forzada abdicación de Carlos IV y su hijo Fernando VII en el año 1808 alteraron la vida política criolla, a semejanza de lo que ocurriría en mayo de 1809 en Chuquisaca. Independencia del Virreinato, Nueva España, América en llamas, segundo episodio. Soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a la Nueva España para conocer la independencia del Virreinato en una nueva entrega de la serie América en llamas con nuestro amigo José Antonio López Fernández. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Esto es un lugar de encuentro para la gente que quiere disfrutar de la historia. Hoy vamos a hablar de un momento para mí como español aciago, porque es el fin de la Nueva España y el nacimiento de México, un país también que desde mi punto de vista es mi segundo país. Los dije en muchos programas, sabéis que tengo familia allí, por las dos partes, la sanguínea y la política. Por lo tanto voy a hablar de la nación, del nacimiento de una nación, pero la muerte de un virreinato. Vamos a hacerlo con el mejor guía de este viaje, mi amigo José Antonio, con el que ya viajamos en la independencia de los Estados Unidos, en las guerras indias, en la guerra de los 7 años. Y ahora toca el turno de la Nueva España después de haber viajado al Río de la Plata, ¿no? Sí, hola Paco, aquí vamos a empezar. Vamos a empezar, yo me voy a sentar, voy a viajar contigo en este viaje para conocer un momento, no sé, vital de la historia de España, ¿no? Que es la pérdida de la joya de la corona, ¿no? El virreinato de Nueva España. Sí, porque el virreinato de Nueva España era el más grande, el primero que se creó en 1535 y además era inmenso en extensión. Hemos hablado de México, de nuestra República Hermana de México, pero no estamos hablando solo de México. Realmente el virreinato de Nueva España incluía también la Capitanía General de Guatemala, que después se dio lugar a los países actuales de las repúblicas actuales de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador y Costa Rica. También incluía la Capitanía General de Yucatán, que después se convirtió en la Intendencia de Mérida. Incluía originalmente la Capitanía General de Santo Domingo. Lo que pasa es que en este momento histórico estaba ocupado por los franceses, fue brevemente recuperado por los españoles, por lo menos la parte oriental, entre 1809 y 1811, pero después se volvió a perder. Incluía también la Capitanía General de Cuba, su importancia no hay aquí, vamos, no hace falta que la distingamos, la Capitanía General de Puerto Rico e incluso la Capitanía General de Filipinas. O sea, fíjate lo que estamos hablando, Paco, estamos hablando de Centroamérica, de Norteamérica, porque México, el actual México es parte de Norteamérica, del Pacífico, de las islas del Pacífico en Oceanía, y estamos hablando de las grandes islas españolas bajo control español en ese momento en el Mar Caribe. O sea, una extensión grandísima, una importancia económica en cuanto a recursos, en cuanto a población muy superior a los otros virreinatos, al Río de la Plata, que ya hablamos la otra vez que el último que se creó, al segundo más antiguo que era el de Perú e incluso superior al virreinato de Nueva Granada, pese a que este incluía la Capitanía General de Venezuela. O sea, estamos hablando de
de un entorno geográfico inmenso. Y además que era, como tú bien has dicho, la joya de la corona, el virreinato más. Bueno, pues si recuerdas el anterior programa, habíamos dicho que la invasión napoleónica de España en 1808 y los sucesos de Madrid y la rebelión contra el poder impuesto, contra la captura de los reyes, tanto de Carlos IV como de Fernando VII, por parte de Napoleón, y el estallido de la revuelta española en la península, tuvo su reflejo también en Nueva España muy pronto, tan pronto como el 15 de septiembre de 1808, en el cual, después de que una serie de criollos, de potentados, de oligarcas, discutan con el virrey, que era en ese momento don José de Iturrigaray, discutan la posibilidad de no someterse a la Junta Central Suprema que gobernaba España en ese momento en sustitución del rey, sino de crear su propia junta que regidora de Nueva España sobre la misma base que hablaban los rioplatenses. Es decir, si el rey está cautivo o los reyes están cautivos, en ese momento el poder vuelve al pueblo. En castellana, Paco. Sí, básicamente en España, lo digo porque pasó con las juntas, ¿no? Sí. Efectivamente, el poder vuelve al pueblo y es el pueblo soberano novohispano, o sea, de Nueva España, el que tiene que decidir. Claro, esto causó unas tensiones bastante grandes, ocasionó la deposición del virrey, ya decimos, en septiembre de 1808, porque parte de los potentados, de las autoridades, no estaban de acuerdo, lo veían como una traición a la corona española, que en ese momento estaba representada por la Junta Central Suprema, que se reunía en nombre de Fernando VII, y depusieron al virrey, lo sustituyeron por el mariscal de campo Pedro de Garibay, un anciano, que duró muy poco en el cargo, y poco después fue sustituido por el obispo Francisco Javier de Lizana. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Regencia, Paco, poco después, cuando se disuelve la Junta y el Consejo de Regencia empieza a regir España a partir de 1810, a partir del desastre de Ocaña, de la batalla de Ocaña, en octubre de 1809, y de la posterior invasión de Andalucía, que en ese momento, en 1810, se produce la retirada del ejército del duque de Alburquerque hacia Cádiz y San Fernando, y queda muy poca parte, queda prácticamente Galicia, parte del Levante español y Cádiz sin ocupar, Cádiz San Fernando sin ocupar. En ese momento, pues el Consejo de Regencia envía al mariscal de campo Francisco Javier Venegas, lo envía como nuevo virrey para solucionar con instrucciones de que tiene que solucionar la situación en Nueva España, porque Nueva España era muy importante. Fíjate que estamos otra vez en 1810. Estamos en 1810, que es el Annus Horribilis, en este caso de que estábamos hablando, 25 de mayo en Río del Plata, las sublevaciones que después habrá en Chile, las sublevaciones entre varias, ya lo explicaremos, en Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela. Entre 1809 y 1810 se desata todo esto, pero el 1810, digamos, es el año de la insurgencia en los virreinatos americanos. ¿Qué es lo que pasa? Que las tensiones seguían. Parte de la oligarquía criolla y muchos artesanos, muchos de la clase media incipiente que había en Nueva España, no estaba de acuerdo con esta decisión y pretendían volver, todavía en nombre de Fernando VII, ojo, pero pretendían volver a regirse ellos mismos. Bueno, nosotros vamos a aprovechar y nos vamos a regir por nosotros mismos. En ese momento, el centro, por así decirlo, de la rebelión estaba en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, la ciudad que estaba en la intendencia o provincia de Michoacán. Allí el cura Miguel Hidalgo, una persona de gran carisma, de gran inteligencia, de gran capacidad intelectual, que ya había manifestado sus ideas liberales, sus ideas de independencia, de derechos de los indígenas, una serie de ideas en consonancia con lo que venía de Francia, con lo que venía de Estados Unidos, pues ya había formado un grupo alrededor, digamos, en el cual se tendía hacia la independencia del virreinato, todavía bajo el nombre de Fernando VII, como pasó en Río del Plata, aunque después esto evolucionará. Digamos que estaban a favor del rey, pero no del gobierno.
pero no del gobierno, efectivamente, no del mal gobierno, como yo decía. Alrededor de la figura de Miguel Hidalgo, una figura principal en esto, se reúnen varios capitanes de milicia, los más importantes, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Davasolo, al igual que el corregidor Miguel Domínguez, pero se va expandiendo. Hay una parte de las autoridades criollas, militares y civiles, que empiezan a decir, bueno, pues esto vamos a avanzar en la independencia y no estamos de acuerdo con el virrey Venegas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Venegas no lo hemos contado, es uno de los vencedores de Bailén, tuvo muy buen desempeño en la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808, pero después acumuló 2 derrotas importantes en Almonacid y Uclén. Era de todas formas un militar de probada valía y era una persona con capacidad para el cargo. No era un don nadie, ni mucho menos el mariscal de campo Venegas. ¿Qué pasa? Que estas conspiraciones, Paco, por llamarlas así, no quedan nunca son secretas. Al final se descubre y poco antes de que lo vayan a detener, como a Miguel Hidalgo por sus ideas lo habían desterrado, por así decirlo, lo habían exiliado a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el 16 de septiembre de 1810 proclaman la independencia de Nueva España. Es lo que se llama el Grito de Dolores, reuniendo a estos militares que hemos hablado, y se reúnen tanto en San Miguel Grande y en Celaya, se reúnen haciendo proselitismo, consiguen llevar a su bando a 2 unidades militares casi en su totalidad, el regimiento de infantería miliciana de Celaya y los Dragones de la Reina. Este movimiento se expande enseguida, Paco, porque lo siguiente que hacen los insurgentes o los independentistas, como lo queramos llamar, vamos a llamarlo independentistas. Los independentistas novohispanos, lo siguiente que hacen es acudir a la ciudad más cercana y más importante, que es Guanajuato. Guanajuato, a medida que se va acercando Miguel Hidalgo, que es una persona de enorme carisma, de gran oratoria, subleva a las clases populares. Las clases menos favorecidas tenían unos niveles de pobreza y de servidumbre bastante considerables, con lo cual había habido también algunas malas cosechas. Había un caldo de cultivo ahí que fomenta y convierte en una revuelta social lo que es una revuelta independentista, pero que aquí tiene un rasgo social muy grande, Paco. Entonces, reúne junto a los milicianos de infantería y caballería de que hemos hablado, de Celaya y Dragones de la Reina, reúne un ejército, por así llamarlo, no es un ejército como tal, pero sí un gran grupo de seguidores, muy grande, muy descontrolado, con el cual se dirigen a Guanajuato, la ocupan tras una defensa del coronel Riaño. El coronel Riaño se encastilla en la alhóndiga de Granaditas, que es el edificio que mejor se presta a la defensa. Lo atacan bajo la dirección de Allende, del capitán Allende, lo atacan y no solo vencen al coronel Riaño después de una lucha bastante dura. Aquí el valor se derrocha en ambas partes, ya lo veremos a lo largo de esta larga y dura guerra. Pero ¿qué pasa? Que todos esos seguidores, esa corte que lleva de gente humilde que se ha unido al grito, a la proclamación de Hidalgo, muy mal armados, la mayoría con armas blancas o con lanza, pero sin embargo no hay disciplina ninguna. Entonces se desarrollan unos saqueos muy graves, se saquean las propiedades tanto de los peninsulares, porque se desata el odio contra los peninsulares, que lo llaman gachupines, muertos los gachupines, pero también se saquean fincas de la oligarquía criolla, se matan a todos los realistas que se encuentran, incluyendo su familia. Entonces aquí la violencia se descontrola muy pronto y a un nivel muy grave, muy grande. Esto va a ser muy importante en el desarrollo de los acontecimientos, como veremos. Bueno, pues este ejército, que se estima que llegó en ese momento, en los días siguientes, a reunir cerca de 80.000 efectivos, de los que hablamos, que muy pocos, un núcleo, eran realmente militares, milicianos y dragones, se dirige a continuación a Valladolid, Morelia, que es, digamos, la cuna y donde tenía más influencia Miguel Hidalgo. Valladolid se rinde, evidentemente ante lo que viene no hay posibilidad de defensa,
Y las milicias la milicia de Valladolid y los dragones de Michoacán, Reina y Príncipe, se unen también a la revuelta. En este momento, pues una parte muy importante de las intendencias o provincias de Guanajuato y Michoacán están en manos de los insurgentes. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, pues Hidalgo, según sus detractores dicen que se endiosa, sus apologistas dicen que lo que estaba es constituyendo un gobierno, y probablemente haya razón en ambas cosas. Él se autoproclama generalísimo, proclama capitán general Allende, Aldama lo proclama teniente general, y empieza a organizar las fuerzas, porque se ve que estaba dándose cuenta de lo que pasaba, empieza a organizar las fuerzas en regimientos de unas 1000 plazas cada regimiento. Pero claro, no hay mucha organización militar. Sí hace algo que es muy importante. A un seguidor suyo, al sacerdote también, José María Morelos, lo envía hacia Acapulco con 25 seguidores, no más, para que levante el territorio y se apodere de Acapulco, que es un bastión importantísimo en la costa oeste de México. Y al mismo tiempo manda en dirección a Guadalajara, que es otra ciudad importantísima, manda a Fernando Torres, a otro de sus seguidores, y a Mercado. Esto, como veremos, Morelos creará un ejército, y por sí será importantísimo Morelos también en esta independencia de Nueva España, y también Torres, que ocupa efectivamente tras un breve combate Guadalajara, mientras que Mercado llega al puerto de San Blas y ahí también captura todo el parque de artillería. Evidentemente, el otro bando, el bando realista, vamos a llamar a los que quieren conservar la situación tal y como está y quieren conservar el dominio de la monarquía española sobre el virreinato de Nueva España, los vamos a llamar realistas, como hicimos en el primer episodio de esta serie. Los realistas quedan absolutamente desconcertados y aterrados, no solo ante la importancia de la revuelta, que ellos sabían que había revuelta, que iba a haber, pero no de esa importancia, sino ante la violencia que se desencadena y hacia el carácter social, que te digo que es muy importante porque eso le enajena la simpatía a Miguel Hidalgo de muchos novohispanos que se hubieran, muchos españoles de origen americano que se hubieran sumado a la rebelión, pero no a ese coste. Claro, ¿no? Y a una rebelión bueno, que en teoría beneficiaba a los más pobres y no a las castas más criollas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, una cosa es independencia y otra revolución, no os confundáis. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahí empieza, pues, Venegas rápidamente empieza a reorganizar el ejército realista, que no tiene demasiados efectivos, ¿no? Pero tiene que reaccionar ante lo que se le viene. Bueno, pues primero comisiona al brigadier Félix María Calleja, que es un personaje importantísimo, un militar importantísimo en estas campañas, el cual levanta un regimiento ligero de los infantes de San Luis, apoyado por los dragones también de San Luis y los dragones de San Carlos y algunas fuerzas de voluntarios. Levanta una especie de brigada. Los españoles en esa época no llamábamos a este tipo de unidad de brigada, llamábamos secciones, cuando se integraban en una división, pero lo podemos llamar brigada para entendernos mejor. Mientras que el coronel Manuel de Flon, conde de la Cadena, está reclutando al resto de unidades que se han mantenido fieles, unidades veteranas como el Regimiento de Infantería de la Corona, recupera y reorganiza a los granaderos de los regimientos de las unidades milicianas que se han mantenido leales, y a los dragones de España, México, Puebla y Querétaro, entre otras. Aquí, claro, muchos milicianos han ido y se están yendo todavía con Hidalgo. Como hablábamos en Río de Plata, pasa lo mismo. Aquí las unidades veteranas en su mayoría se quedan con el bando realista, pero además hay que alistar, Paco, y armar rápidamente una fuerza, porque no hay un ejército capaz de enfrentarse a Hidalgo. Porque Hidalgo tiene en ese momento, recordemos, Hidalgo como generalísimo, Allende como capitán general y Aldama como teniente general, tienen en ese momento unos 80.000 efectivos con muchísima artillería que se están dirigiendo a México. A Ciudad de México, vamos, a la capital. La Ciudad de México está prácticamente indefensa. De hecho, Venegas solamente puede comisionar al teniente coronel Trujillo y mandarlo con la milicia de Tres Villas, con una serie de voluntarios que aportan los hacendados,
con unos cuantos marinos, con un par de cañones de campaña y con un escuadrón de los dragones de España que había quedado allí de guarnición. Esta guarnición, aunque sale a Toluca a combatir a cambio abierto contra las fuerzas de Hidalgo, es constantemente flanqueada, tiene que ir retrocediendo hasta que llega al Monte de las Cruces, ya muy cerca de Ciudad de México. Ahí se encastillan el 30 de octubre de 1810, pero son batidos por las fuerzas de Allende, Aldama y por la superioridad numérica, a pesar de que hay una defensa, es un combate duro. Por eso te digo que el valor se derrocha por ambas partes. Ahí destaca el teniente Agustín de Iturbide, que después será muy, muy importante en esta historia, pero al final las fuerzas realistas se retiran hacia Ciudad de México. Ciudad de México está perdida, Paco, en ese momento. Pero Hidalgo da la orden de retroceder y de no ocupar Ciudad de México. Esto ha sido muy discutido, tanto por sus apologistas como por sus detractores. Muy discutido la historia de nuestra querida República Hermana de México. ¿Y por qué lo hizo Hidalgo? Hay varias razones. Una de las que da, por ejemplo, varios autores, pero Albi de la Cuesta, por ejemplo, una de las que da que posiblemente, no tenemos una constancia cierta porque Hidalgo nunca explicó lo que hizo. Una de las razones que se da es la tremenda indisciplina de la mayor parte de los seguidores, no de las tropas milicianas que iban con él, sino de los seguidores, y el temor que tenía Hidalgo de perder el control de sus seguidores una vez que entrara en una ciudad tan grande como Ciudad de México y que no podría controlarla. En ese momento es posible que la indisciplina se estuviera ya también contagiando a los milicianos, y también en ese momento irían muy cortos de suministros, porque iban incluso con las familias, mover esa cantidad de seguidores tenía que ser una cosa muy, muy curiosa y muy difícil en el siglo XIX. Por la razón que sea, la fuerza se retira. Mientras tanto... Voy a poner una foto, te interrumpo, porque tiene que ver Sí, con esto, del cura de Hidalgo dando una sí. misa aquí, un dibujo. Mm. Muy bonito. Justo en esta batalla de las cruces. Por eso debe llamarse así, no sé. Sí, el Monte de las Cruces, el 30 de octubre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se están retirando, mientras las fuerzas de Calleja, del brigadier Calleja y del coronel Flon vienen de vuelta y han sido llamadas para defender Ciudad de México y han partido. Todavía no habían terminado su alistamiento y su encuadramiento totalmente, pero vienen. Entonces, las fuerzas se encuentran, el ejército de Calleja, porque es el que tiene mayor graduación, que va persiguiendo el de Hidalgo, se encuentran en Aculco, muy cerquita de Toluca, el 7 de noviembre de 1810. Y ahí Hidalgo despliega sus tropas. Allende era realmente el militar, digamos, al mando, el que tenía más conocimientos militares dentro de los independentistas. Dejan a la izquierda el pueblo de Aculco, dejan a la derecha, perdón, a la izquierda dejan, en el flanco izquierdo hay una altura y sobre otras alturas, un terreno elevado en medio, despliegan una gran cantidad de artillería y ponen a sus seguidores, la mayor parte de sus seguidores, junto con las tropas de caballería atrás. Y había muchos voluntarios también, charros, buenos vaqueros los mexicanos, y o sea, había en ese momento Calleja y Flon tienen unos 7.000 jinetes, más o menos, y 2.000 infantes. ¿Qué es lo que hace Calleja? Calleja pone en 4 columnas, forma los 4 batallones que ha improvisado, 2 batallones de granaderos milicianos, 2 batallones de la corona, lo forma en el centro, atrás deja como reserva a los infantes ligeros de San Luis, coloca bastante caballería en el flanco derecho y coloca bastante, y el resto de la caballería en el flanco izquierdo, más sus 9 piezas de artillería. Se calcula que en ese momento a Hidalgo le quedaría la mitad de los seguidores. O sea, pero fíjate tú, estamos hablando de 9.000 contra 40.000. Ojo, Sí. lo que pasa es que las capacidades militares de los seguidores de Hidalgo, salvo los milicianos y los dragones, eran muy escasas.
tiene lugar la batalla de Culco, que casi no merece ese nombre, porque empieza con el tiro de artillería, empieza la artillería realista a impactar en el dispositivo independentista, causando cierta confusión, y además el flanco izquierdo de caballería realista avanza entre Aculco y el terreno elevado para situarse en la retaguardia enemiga. Había mucha caballería en el bando independentista, o sea que se podía haber cortado o contracargado esa acción. Pero no ocurre, Paco. Simplemente al verlo situado a su retaguardia, se pierde la cohesión. Fíjate que son tropas indisciplinadas y empieza todo el mundo a huir. Al final se convierte en una persecución en la que se pierde gran parte de la artillería, se pierden la munición, se pierden víveres, se capturan prisioneros, con lo cual la batalla termina rápidamente con una victoria importante, no decisiva, pero sí importante de las fuerzas realistas. Suceden dos cosas. Empiezan las disensiones, como después de cada derrota, en el bando independentista. Allende se retira a Guanajuato porque quiere defender Guanajuato, que es el centro de la rebelión. Mientras que Hidalgo prefiere retirarse hasta Guadalajara, un poco más lejos, donde ya dijimos que Torres había logrado poner la ciudad bajo control independentista. Con los prisioneros que captura Calleja, ya en ese momento se empiezan a tomar una serie de resoluciones que agravan la violencia. A los oficiales que captura de milicia los ejecuta. Y a los milicianos que captura les obliga, fíjate que estamos hablando de lo mismo que del Río del Plata, Paco, les obliga a reintegrarse a las filas realistas, pero quintándolos, o sea, matando a uno de cada 5, pasando por las armas a uno de cada 5. O sea, como aviso, ¿no? Un poco, como aviso de lo que había. Y esto va a ser importante porque va a generar un mayor grado de violencia. Ahí no para la cosa. En ese momento Venegas ha dado orden de organizar otra brigada, vamos a llamarla así, aunque no es tal, y bajo el mando del brigadier de la Cruz, José de la Cruz, y se está preparando el asalto a Guanajuato y Guadalajara. El brigadier Calleja se adelanta y el 24 de noviembre de 1810 asalta Guanajuato, donde está el capitán general Allende, y tras una dura batalla derrota a los independentistas y les obliga a retirarse a Guadalajara. Y lo mismo, los milicianos que se capturan, algunos los captura, otros se rinde, vuelve a integrarlos por la fuerza, quintando a parte de ellos, ¿no? Para dar un escarmiento. Mientras la otra brigada, el brigadier José de la Cruz, con el Regimiento Veterano de Puebla, con la milicia de Toluca, algunos infantes de marina, que será muy importante. La infantería de marina y trozos de marinos de los apostaderos navales o de las bases navales de Veracruz y Acapulco se suman en estos casos a la fuerza de infantería, y con los dragones de Querétaro y España, más 9 piezas de artillería, forma, digamos, una brigada, vamos a llamarlo así, con la que también avanza hacia Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahora ya Calleja y Flón, por un lado, y Cruz, por otro, se van a reunir para atacar a Hidalgo y en Guadalajara, donde se le ha reunido Allende y Aldama. Pero en ese momento Hidalgo destaca, comisiona al coronel Ruperto Mier, que era un coronel de milicia, no demasiado convencido por lo que se verá después, pero se había unido a la sedición, a la rebelión, y lo destaca con unos 12.000 efectivos, de 9 a 12.000 efectivos, y con 27 piezas de artillería. Hay mucha artillería, Paco, en ese momento. Por la que, sí, bastante. Efectivamente. Cosa que en la otra no, ¿eh? En la de Río Plata no había tanta, ¿no? No. Aquí vamos a ver, incluso, y ya veremos más adelante cuando hablemos de Morelos, que llegamos a tener fuerzas muy cortas, de 1.000 infantes y a lo mejor 14 piezas de artillería. O sea, aquí la proporción es... porque hay artillería y la artillería es importante en estas cosas. Entonces, le dice que le comisiona para bloquear al brigadier de la Cruz en Urepetiro, se llama, en Michoacán, y efectivamente el 14 de enero de 1811, ya hemos cambiado el año, el brigadier de la Cruz ataca al coronel Mier y lo derrota después de una dura batalla, no se derrota sin combatir, y obtiene paso libre a Guadalajara. Pero mientras, lo que sí tiene en efecto esa estrategia de Hidalgo es que José de la Cruz no llega a tiempo para incorporarse a las fuerzas de Calleja y Flón,
con lo que ello significará, ¿no? Hay una cosa, un inciso, Ruperto Mier, cuando se retira con los restos de sus tropas e informa a Hidalgo y Allende de lo que ha pasado, es recriminado con tanta dureza que al final Mier desertará, se reincorporará a las filas realistas y servirá un tiempo como soldado raso antes de volver a ser repuesto en su grado. A este le perdonaron. O sea, y ya a partir de aquí ya te comento, se perdona a los oficiales, no se les solía perdonar, pero en algunos casos sí. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho que el 14 de enero de 1811 ha tenido lugar el combate de Urepetiro, donde el realista Cruz se ha impuesto al independentista Mier, al independentista no convencido Mier, pero mientras Hidalgo con Aldama, con Abasolo, con los demás que tiene militares, ha reorganizado su ejército y tiene aproximadamente unos 20.000 efectivos. Las cifras son dispares, según los autores, de los cuales hay unos núcleos de milicianos, de gente bien formada, hay una gran cantidad de voluntarios charros de caballería, o sea, de vaqueros, que son muy hábiles, nos pasa como los gauchos, como las tropas de fronteras, son de mucha utilidad en esta serie de combate, y hay una gran cantidad de piezas de artillería. Las fuentes hablan de 95 piezas de artillería, de las cuales 66 en una gran batería. Fíjate qué concepto tan napoleónico, una gran batería. Hay una cosa, No espera, toda... antes de seguir con eso. Cuando hablas de los milicianos hay que recordar que la defensa de la Nueva España estaba en manos de las milicias, Sí, digamos, desde la época casi del siglo XV, no, el XV mal, pero el XVI sobre todo, sí, sí, y sí. eran milicias locales que se entrenaban y los domingos tenían obligación de practicar cada X Sí. tiempo. Y esas milicias había, bueno, las milicias que podríamos decir criollas, las milicias de pardos y las milicias después Sí. de flecheros, que eran de indios, que en esta época a lo mejor todavía había alguna de flechero, a lo mejor todavía por Sí, ahí. sí, se utilizaban todavía, de hecho, entre los seguidores de Hidalgo hay bastantes flecheros, se habla. Mm. Acuérdate, Paco, de que teníamos dos tipos de milicias a su vez. Las milicias disciplinadas, que eran los milicianos que se entrenaban con más intensidad y mejor equipados, y las milicias urbanas, que normalmente eran un escalón por debajo. Sí. Las milicias disciplinadas se parecían mucho a las fuerzas regulares. Sin llegar a ser fuerzas regulares, pero tenían bastante mayor entidad. De todas maneras, estamos hablando de 20.000 efectivos y 95 piezas de artillería que cierran las alturas sobre el puente de Calderón, en las cercanías de Guadalajara, para impedir al enemigo realista llegar a la ciudad. ¿Qué es lo que hace Calleja? Calleja llega a Conflón y divide en tres columnas sus fuerzas. En la izquierda en Parán, con caballería. En el centro, el propio Calleja, con los dos batallones de granaderos y como reserva los infantes ligeros de San Luis, y en la derecha el coronel Flon con los dos batallones del regimiento de la Corona y también más caballería. De nuevo te vuelvo a decir que es un ejército con bastante caballería y con artillería, porque para ser pocos efectivos tienen unos 6.000 efectivos, no más, pero tienen 10 piezas de artillería. El combate es muy duro esta vez. Esto no es Aculco. Aquí hay una serie de avances, retrocesos, o sea, hay mucha lucha. Se carga constantemente contra las fuerzas contra los batallones de la Corona, que aguantan la carga, sostenido por su propia artillería y sostenido por los jinetes. Pero al final, después de una lucha bastante dura, una de las 10 piezas de artillería, 2 a caballo y 8 a pie, que tenían los realistas, debe ser un obús, o presumo yo que debe ser un obús, porque un disparo afortunado hace estallar la reserva de municiones de la gran batería independentista que tiraba sobre los realistas. El explotivo es tan grande, esto ha pasado mucho en los ejércitos decimonónicos sobre todo, la explosión es tan grande que desordena el sistema defensivo, empiezan a retirarse mucha gente y lo aprovecha Calleja para mandar por el puente de Calderón a la infantería ligera de San Luis, que consigue tomar el puente. A partir de ahí, las fuerzas de Calleja son al menos 4 o 5 horas de lucha, estaban ya absolutamente agotadas y con poca munición, con lo cual se paran. Pero el coronel Flon sigue persiguiendo a los que huyen y morirá en la persecución porque se adelanta a sus propios dragones, rodeado y muerto. De todas maneras, esta batalla ha sido decisiva porque Guadalajara queda totalmente a merced de las fuerzas realistas y los líderes independentistas
al no ser capaces de sostenerse en Guadalajara, huyen hacia el norte. ¿Huyen hacia el norte para qué? Hacia Zacatecas y Saltillo, en Texas. Paco, para lo mismo de lo que hablábamos en Río del Plata, huyen hacia el norte para buscar la ayuda norteamericana. Aquí hay que hacer un inciso. Desde que en el siglo XX y XXI se está estudiando con mayor detenimiento los archivos norteamericanos, que además van quedando la mayoría, o son en su gran mayoría abiertos al público, al estudiar la correspondencia diplomática es una fuente inagotable de sabiduría en este caso, porque se demuestra que desde muy temprano se estaba alentando, desde el mismo gobierno de los Estados Unidos, del mismo secretario de Estado, había comunicaciones ya. O sea, hubo comunicaciones incluso antes de la revuelta, Sí, sí. y las comunicaciones se hicieron muy fluidas. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos está a punto de meterse en guerra con Gran Bretaña, la guerra de 1812, la guerra de Madison. Un día tendremos que hablar de esa guerra, que es muy interesante. Cuando quieras. A punto de meterse en la guerra de Madison, pero presionando a la Florida española, presionando la frontera de Texas constantemente. Desde Luisiana entran los estadounidenses, que les solíamos llamar los españoles en aquella época filibusteros o aventureros, porque entran sin permiso y van ocupando tierra y van haciendo... Y entonces la expansión, ellos ven a España como un poder muy débil y más desde que ha estallado la guerra contra Napoleón en 1808, y quieren aprovechar la situación. Pasa que ellos tienen también un problema bastante serio, tienen un problema político y tienen un problema serio que estallará al año siguiente con Gran Bretaña. Han hecho todo un programa Sí, con Enrique, José Enrique López Jiménez, que tiene un sí, sí, libro sí. que tienes Ahí justo hay tú unos pocos detrás. libros sueltos. Lo tienes Atrás tiene justo unos detrás pocos. tú, sí, sí, sí. El Sí, de sí. Gloria bajo el ardiente sol, que cuenta la Ese es un parte... libro magnífico. Hace mucho Pues que no viene, tengo mira, que en hablar el con él libro para de que José venga un día. Enrique se cuenta muy bien todo el entramado, toda la, digamos, la correspondencia que había entre los independentistas y las autoridades estadounidenses, facilitándoles el apoyo de todo tipo para la rebelión. Bueno, pues en este momento, además, la rebelión no se ha quedado ahí, porque como ya te dije, se mandó por parte de Hidalgo, mandó al coronel Mariano Jiménez, lo mandó hacia Coahuila, que logra capturar al gobernador Antonio Cordero y derrota en Aguanueva y en el puerto de Carnero las fuerzas realistas, con lo cual se hace el control de Coahuila. Y además en la provincia la intendencia de Arizpe, que es más o menos Sonora y Sinaloa actuales, el coronel José María González de Hermosillo también derrota a Pedro de Villascusa, al coronel israelita Pedro de Villascusa, lo derrota en Sinaloa, aunque después será a su vez derrotado por el coronel Alejo García Conde. O sea, que se está expandiendo. Y en medio de esa expansión estalla también una rebelión en Texas. Inciso con la rebelión en Texas. La rebelión en Texas es muy particular. La rebelión en Texas estalla inicialmente como una parte de esta rebelión. De hecho, el gobernador Manuel Salcedo, hijo del antiguo gobernador de Luisiana, y el coronel Simón Herrera abortan el primer intento de rebelión, pero el segundo intento de rebelión, liderado por el capitán de milicia Juan Bautista de las Casas, sí tiene éxito, y en San Antonio de Béjar, pues se proclama la simpatía por la causa independentista. Ahí acuden, evidentemente, los líderes independentistas. Acude Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo. ¿Por qué? Porque Texas es la puerta de entrada hacia Estados Unidos. La idea es ocupar Texas, reforzarse con armas, munición y voluntarios norteamericanos, como pasará, ahora entraremos en eso, y expandir la rebelión. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los que se une a ellos, que es el capitán de milicia Ignacio Elizondo, tampoco no está convencido para nada de la independencia, y es un doble agente. Se une a ellos, pero realmente actúa para el bando realista. Consigue llevarlos a Catita o Lonja de Baján, y ahí el 21 de marzo de 1811 logra capturar
con ayuda de las fuerzas que sabían, de algunos milicianos, algunos dragones de cuera, como el que tienes tú en La camiseta. Zeta, algunas Y tropas algún de día coche. contaré mi historia. Alguno de ellos, con algunos voluntarios realistas, logra capturar a los líderes independentistas. Esto es muy importante, porque esto no va a acabar con la rebelión, como veremos, o con la independencia, pero sí del tirón se ha descabezado a la parte principal de los líderes independentistas. Serán todos ejecutados, fusilados, ejecutado por la Inquisición Miguel Hidalgo porque era cura, primero degradado de su condición de cura y después ejecutado, y los demás ejecutados por las fuerzas militares realistas. Y en principio parece que se ha acabado la rebelión, pero teníamos a Morelos. Acuérdate que teníamos a Morelos en Acapulco, en la zona de Acapulco, por ahí moviéndose. Morelos, que es un enorme organizador. Morelos es una figura importantísima de la independencia de México. O sea, la independencia de México no se entiende sin Morelos. Esto, si alguien me lo quiere discutir, que se discuta. No. De hecho, tiene una ciudad, Morelia, que la pusieron en homenaje a él. Sí, Valladolid se cambió de nombre a Morelia. ¿Por qué te digo que es muy importante? Porque Morelos va con 24 a 25 seguidores, pero enseguida es un gran organizador. Enseguida él logra alistar 3 regimientos de voluntarios a cada uno a 1000 plazas, y no solo logra alistarlos, sino que además consigue subordinados de muchísima confianza y además le da libertad. Están gente tan importante como Vicente Guerrero, como Mariano Matamoros, como los hermanos Galeana, como los hermanos Bravo. Después estará Félix, Fernández Félix, Guadalupe Victoria, si lo conocemos por su apodo. O sea, digamos, los mejores oficiales independentistas son los que en este momento alista, con todo los respeto por los anteriores y todo esto, son los que alista Morelos. Morelos no logra ocupar en esta primera campaña, por llamarla así, Acapulco, pero está ahí y es un estorbo muy importante para la causa realista, que parece que ha ganado, pero está ahí Morelos. Y además, Ignacio López Rayón, que era el secretario de Hidalgo, ha logrado ocupar Cicuátaro y está en Zacatecas, también ahí hacia el norte. Está dominando el territorio, con lo cual no se ha conseguido sofocar la rebelión. En este momento, Morelos empieza una segunda campaña. Digamos que la primera ha sido fallida, entre comillas, porque no ha logrado ocupar Acapulco, pero ha logrado alistar una tropa suficiente, Paco, que además se ve reforzada cuando López Rayón huye de Zitácuaro al ser expulsado por el brigadier Calleja. Y entonces estos independentistas, estas fuerzas independentistas, mucho mejor alistadas, están ahora mismo en el oeste y bajan más hacia el sur. Están moviéndose en la zona de Puebla, hablando de las provincias no actuales, Puebla, México, Oaxaca y Michoacán. En esa zona se están moviendo, una zona muy grande y muy importante. Morelos ocupa Cuautla y, no sé si lo digo bien, Cuautla o Cuautla. A ver si lo digo bien, si no algún amigo mexicano que me corrija. Exacto, Izúcar. Y digamos, se establece, se va acercando a una posición central. Y atrae sobre sí la fuerza realista. ¿Qué es lo que pasa cuando Morelos ocupa esa posición? Estamos ya hablando en 1811, finales y principios de 1812, que evidentemente Calleja y el brigadier Cipriano del Llano pues reúnen las fuerzas, y esas fuerzas que tendrían que estar sofocando los últimos conatos de rebelión por el norte y las últimas partidas rebeldes, Paco, tienen que reunirse y atacar a Morelos en Cuautla, vamos a decirlo así, y que me perdonen los mexicanos. Aquí sucede una cosa que es esencial y que demuestra hasta qué punto Morelos ha logrado entrenar bien a su ejército. El ejército de Morelos es pequeño, son 3.000 efectivos con 14 o 15 piezas de artillería, pero tampoco el ejército de Calleja y el ejército de Llano son muy grandes. Entonces, en el sitio de Cuautla, que empieza en febrero y termina el 2 de mayo de 1812,
las fuerzas realistas no logran imponerse a las independentistas. Paco, por primera vez los realistas tienen un enemigo igual de competente, por lo menos igual de competente como ellos en el plano militar. Y aunque al final se ocupa Coahuila porque se queda sin munición y sin abastecimiento Morelos y se tiene que retirar abandonando la artillería, pero no es derrotado, ¿eh? Ha perdido muchas tropas, ha perdido la artillería, pero sigue conservando su jefe y sigue habiendo un ejército de Morelos. Digamos, esta guerra, estas campañas son todas al sur de México, capital. Digo, para que la gente un poco se oriente, ¿no? Entre sur y oeste. Y oeste, sí. Sur y Hacia, oeste. digamos, El suroeste de Ciudad de el México. norte, Oaxaca, Puebla y Acapulco y Veracruz. Sí. No, Guerrero. Oaxaca está abajo, ¿eh? Oaxaca está hacia el oeste y Oaxaca está abajo. Sí, abajo de Ciudad de México. Sí, al Siempre sur, sí. de Ciudad de México. Sí. Claro, date tu cuenta, al ver que no tienen todavía, que no han vencido la rebelión, Venegas empieza a reorganizar otra vez el ejército realista y lo hace de una forma en la cual los brigadiers, el mariscal de campo, porque Calleja acaba de ser ascendido por su servicio, por la victoria en Puente de Calderón, a mariscal de campo, y el brigadier Llano, que son muy importantes, se ocupan, digamos, de las fuerzas veteranas, que además son reforzadas por 2 batallones peninsulares que vienen de la península, los 2 primeros que llegan, que son el batallón de Lovera, que en realidad será renombrado Infante de Don Carlos, y el batallón de Murcia, que llegan en 1811, y con las tropas peninsulares, con el núcleo de tropas veteranas y con los milicianos más destacados, establecen como 2 ejércitos de maniobra, Paco, 2 fuerzas de maniobra, mientras que se ocupan de proteger el territorio, de guarnecer todo el territorio, creando unas 10 brigadas de infantería y caballería miliciana que van tomando los nombres de los sitios donde están. Acapulco, Guadalajara, México, Querétaro, etcétera, etcétera. O sea que Morelos obliga por sí solo a reorganizar el ejército realista. No acaba ahí. La tercera campaña de Morelos, ya en que dura durante el verano y el otoño de 1812, nos lleva a que se desplaza al sur de Ciudad de México, que es lo que tú estabas diciendo antes, ocupa una posición central en Tehuacán y Orizaba y se dedica a interrumpir las comunicaciones entre Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca. ¿Por qué es tan importante esto? Porque realmente no hay control realista de esa parte del territorio. Se nutre de las requisas, se nutre de las contribuciones que impone, captura a la fuerza enemiga, derrota a varias columnas. Ahí se están moviendo por fuerzas relativamente pequeñas. Derrota a varias fuerzas realistas que son enviadas en su contra, casi todas de milicianos, sufre también un par de derrotas y se tiene que retirar, pero esa serie de combates, digamos, dislocan el dispositivo defensivo realista. Y nos estamos metiendo ya en el año, nos estamos acercando ya, estamos en otoño de 1812 y nos estamos acercando al año 1813, que se sigue combatiendo en la península, que sigue en pleno auge la rebelión en Río de Plata, que se está luchando digamos, en ese momento es la famosa campaña admirable de Bolívar, que viene desde Nueva Granada a Venezuela, te lo digo para ponernos y que hay en ese momento una lucha seria en Chile. Fíjate tú el panorama es grave. Recibe más refuerzos Venegas de España, otros 2 batallones de Asturias, de tu patria, un batallón de Asturias y otro de Castilla. O sea, ya tiene 4 batallones peninsulares más las fuerzas fogueadas, pero no consigue imponerse a Morelos. No solo no consigue imponerse, sino que entre el otoño de 1812 y el otoño de 1813, Morelos va a conquistar Oaxaca. Morelos se va a hacer con el control prácticamente de extensísimos territorios en el oeste y en el sur de las provincias de México, Puebla, Michoacán y Oaxaca, pero incursionando hasta Veracruz y Tlaxcala arriba. O sea, fíjate lo que estamos hablando, fíjate la cantidad de territorio que controla. Y no solo eso, ocupa también Acapulco, logra conquistar por fin la fortaleza de San Diego en Acapulco, y prácticamente el sur y el oeste de esa parte del territorio de Nueva España, al sur y al oeste de Ciudad de México, es suyo. Y el control suyo, y además al mismo tiempo está estallando de nuevo la rebelión. Acaba de estallar la rebelión de Nuevo Monteja, con lo cual tiene un problema muy grande Venegas, que le obliga otra vez a reorganizar el ejército, y mientras está reorganizando el ejército y no puede combatir con eficacia
a Morelos. En ese momento Morelos da un paso político más, por eso digo que es tan importante, y convoca el Congreso de Chilpancingo. El Congreso de Chilpancingo es muy importante, ¿por qué? Porque en ese congreso ya se habla de la independencia novohispana, de Nueva España, a la cual se llama Anahuac, en el nombre indígena Anahuac, y además ya se dejan de referir, ya no hay excusas. Nadie habla de Fernando VII, sino del pueblo, el pueblo novohispano, del pueblo de Anahuac y el Congreso de Chilpancingo. O sea, se ha dado un paso político muy importante. Hay en ese momento la situación en Texas, que vamos a ir ahora a ella, ha estallado, con lo cual está la cosa bastante mal, hasta tal punto que Venegas es cesado por las diferentes protestas contra Venegas, porque decía que no luchaba contra Morelos, lo que no es verdad. Venegas tenía problemas, sobre todo en Texas y en la parte que hemos hablado, pero le estaban estallando, se estaban reactivando pequeños grupos insurgentes en varias provincias. Es sustituido por Calleja. Calleja, que tan eficazmente había luchado contra la insurgencia, contra los independentistas, pues es elevado al rango de virrey. ¿Qué hace Calleja? Calleja forma el ejército virreinal más grande que hay nunca. Calleja llega hasta los 80 y tantos mil efectivos, creando ejércitos de maniobra bajo el mando de Llano, incluyendo a militares probados como Iturbide, que ya hablaremos de él de nuevo, Pascual Liñán, y además, pero creando dos fuerzas de maniobra para prepararse para contraatacar a Morelos en cuanto tenga la oportunidad y reforzando las brigadas que te decía Paco que están guarneciendo el territorio. Pero hay ya más de 80.000 efectivos en las tropas realistas. Es el éxito, nunca hubo 80. Además, Morillo cuando llega a Venezuela, que es el ejército más grande, son unos 15.000, 17.000 efectivos, fíjate lo que estamos hablando. Sí. Pero este ejército, claro, esto también le causa un problema de abastecimiento, tiene que poner nuevos tributos, tiene que incautar, tiene que hipotecar renta, o sea, causa un problema económico grande y además el territorio está siendo devastado. Ojo, que la pobre población o está siendo saqueada por los realistas o está siendo saqueada con los independentistas. Lo que siempre decimos, los agricultores y la gente del campo es la que más sufre esta guerra. Vamos a ir un momentito, vamos a dejar Morelos y vamos a irnos a Texas. ¿Qué ha pasado en Texas mientras tanto? En Texas que el teniente coronel Gutiérrez de Lara, Bernardo Gutiérrez de Lara, que había sido comisionado en su día por Hidalgo para fomentar la rebelión en Texas y que había escapado de la captura, regresa, proclama la independencia de Texas, pero ojo, proclama la independencia de la República de Texas. Este no quiere saber nada del Primero Chilpancingo. de la República para después unirse algún día a la Federación Mexicana, pero Algún no día estaba claro. a Nueva España, si Nueva España se reúne las condiciones para unirse. Sí. Pero cuidado que esto es muy importante, por eso decíamos antes, porque Texas, digamos, es una voz disonante tanto en cuanto a Estados Unidos, aunque después se una, como en cuanto a Nueva España, tanto a España como después a la República Posterior de México. Cuidado con Texas, que Texas siempre ha llevado su camino propio. Y de hecho, a día de hoy todavía siguen teniendo su estrella solitaria y tal. Efectivamente, su estrella solitaria, muy bien dicho, es verdad. ¿Cómo monta esto Gutiérrez de Lara? Pues Gutiérrez de Lara reúne con la ayuda de Magui, un aventurero de lo que hablamos, un filibustero, según en nuestros antiguos lenguajes norteamericanos. Lo primero que hace es ocupar Nacogdoches, en la frontera entre Luisiana y Texas, reunir a los voluntarios independentistas, tanto de origen mexicano como estadounidense, que ya residían en Texas, más recibe desde Texas el apoyo, otra vez estamos hablando de lo mismo, en 1812, están en pleno lío, en plena guerra con Gran Bretaña, los Estados Unidos, pero aún así hay, sobre todo en Luisiana, hay muchísimos interesados, tanto políticos, gente del gobierno, gente del estado de Luisiana, hacendados, muchísimos interesados en expandirse por las ricas y fértiles tierras de Texas, con lo cual recibe armas, municiones, voluntarios y lo aprovecha bien. Lara se hace con el control de San Antonio de Béjar, del presidio de la Bahía, o sea, se queda toda esa parte y se hace con el control porque ahí no hay fuerzas realistas capaces de enfrentársele.
¿Qué es lo que pasa? El gobernador Salcedo y el coronel Herrera reúnen a las fuerzas que pueden, los últimos dragones de frontera, como el que tienes en la camiseta, los últimos dragones de cuera, o sea, las últimas tropas de la Presidiarios, frontera, sí. algunos voluntarios y la milicia de Nuevo Santander, de la Intendencia o provincia de Nuevo Santander, que sube hacia arriba en un intento de... Pero no son muchos, y además, aunque Magui termina muriendo, Gutiérrez de Lara y el sucesor de Magui, el coronel Samuel Kemper, el virginiano Samuel Kemper, se terminan encastillando en el presidio de la bahía, y aunque lo llega a asediar, a bloquear el gobernador Salcedo y el coronel Herrera, no logran tomarlo. Y no solo no logran tomarlo durante el año 1812, que ha sucedido todo esto que estamos hablando, sino que al año siguiente, el 29 de marzo de 1813, en el combate del arroyo Rosillo, son emboscados por Gutiérrez de Lara y por Kemper, que los derrotan. Ellos en ese momento se había ido disminuyendo, se había ido diezmando la fuerza realista, tenían unos 1.200 efectivos con 2 cañones, y había al menos unos 2.000 y pico de efectivos de independentistas, entre voluntarios norteamericanos, voluntarios independentistas novohispanos, indios que ayudan ahora te contaré lo de indios que se suman, guerreros indios que se suman al bando independentista, y logran una derrota decisiva en el Rosillo, que a pesar de que en un primer momento se acepta la rendición de los oficiales del gobernador Salcedo, del coronel Herrera y de los oficiales realistas, después son ejecutados. Hay disensión en la ejecución, o sea, no todo el mundo está de acuerdo con la ejecución. De hecho, mucha gente se enfada porque lo ve contra el honor. Hay personas que se han rendido bajo palabra de ser respetada su vida y después son ejecutados. Y además hay un efecto muy nocivo para Texas en todo esto que está pasando. No hay dragones de cuera, hay una guerra grande. Parte de los indios Oscados, los indios Texas y todo esto se han unido al bando independentista. ¿Qué están haciendo los Comanches y los Apaches? Incursiones hasta todos lados. O sea, están llegando muy lejos en sus incursiones porque se ha desmontado el dispositivo defensivo español presidial de la frontera. Entonces, Claro. el caos en Texas es enorme porque las incursiones comanches, ya hablamos de ello, los comanches son los mejores jinetes que hubo entre los guerreros indios de aquellos años, y los apaches no le van a la saga. No son tantos jinetes, se mueven en caballo, pero después combaten a pie, a diferencia de los comanches. Pero los comanches y los kiowa llegan a todos lados. Esto no se puede dejar así, y evidentemente se comisiona al brigadier Joaquín Arredondo para que reúna la fuerza por parte de ella. Esto empieza con Venegas, sigue con Calleja, por parte del virrey. Se les comisiona para que se recupere Texas. Por su parte, el teniente coronel Elizondo, el famoso capitán Elizondo que había participado en la captura de los líderes, que ya es teniente coronel, con 2 piezas de artillería, con 700 milicianos y voluntarios, se adelanta a ocupar San Antonio de Béjar, pero es repelido en el combate de Alazán el 19 de junio de 1813, y que sufre muchísimas pérdidas, nuevamente derrotado en este caso también por Gutiérrez de Lara y por el coronel Perry, que ha sustituido a su vez al coronel Kemper. Elizondo vuelve, se reúne con el brigadier Joaquín Arredondo, que está organizando el ejército. ¿Qué ejército hay en ese momento, Paco? Sobre la base de la infantería del regimiento fijo de Veracruz, o del batallón fijo de Veracruz, hay unos dragones también de Nueva España, hay lo que queda de milicia de Nuevo Santander, el resto de las tropas de frontera y unos voluntarios. Eso viene muy bien en el libro que hablamos antes de Enrique López. Viene estupendamente. Es un ejército pequeño, 1.800, 2.000 efectivos, con 11 piezas de artillería. Pero es un ejército, y aparte del brigadier Redondo, está secundado por Elizondo, que es llamado al orden y decirle, oye, más iniciativas no. Y por el también teniente coronel Juan Manuel Zambrano. Ahora se avanza en orden y se avanza hacia las fuerzas independentistas. Las fuerzas independentistas han tenido muchas disensiones.
están peleados fundamentalmente los voluntarios mexicanos o novohispanos, los voluntarios novohispanos, más que mexicanos eran tejanos en ese momento, vamos a decirle novohispanos. Sí. Los voluntarios novohispanos con los voluntarios norteamericanos están peleados, han creado dos bandos. A su vez, Gutiérrez de Lara ha sido depuesto por el teniente de navío José Álvarez de Toledo, de Cuba, procedente de Cuba, y que ha ocupado su lugar, que junto con el coronel Perry y con el coronel Miguel Menchaca han reorganizado con unos 3.000 efectivos y 22 piezas de artillería el ejército independentista de Texas. Aquí hay tres fuerzas fundamentales. Un grupo cuyo número no se conoce, se estiman unos 600, pero no son cifras que podamos contrastar, de guerreros indios, y dos grupos más o menos equivalentes de 1.000.000 cada uno, un poquito más del 1.000.000 cada uno, de voluntarios norteamericanos y de voluntarios estadounidenses y de voluntarios tejanos. Con esta fuerza, Toledo y Perry y Menchaca parten al encuentro de las fuerzas de Arredondo. Tendrá lugar entonces la batalla de Medina, en Texas, del 18 de agosto de 1813, que es una batalla muy interesante y que es una batalla fundamental porque, digamos, es la batalla que acaba con la independencia de Texas. Por reflejarla de una forma muy rápida, Arredondo controla muy bien a su tropa, manda por delante la caballería para evitar nuevas emboscadas, que es lo que había causado las derrotas de Rosillo y Alazán, y efectivamente la descubierta de caballería, los exploradores de caballería realistas descubren al enemigo y se sitúa en formación de batalla con la infantería en el centro, la caballería a las alas y sostenida por los cañones restantes, porque en las escaramuzas que hay se pierden un par de piezas de artillería realista. En ese momento le quedaban en uso 7 piezas de artillería a Arredondo, y se establece entre el arroyo Gallina y el arroyo Galán, en una zona caracterizada por los arenales, y en una posición, digamos, defensiva, porque eran en ese momento unos 1.800 efectivos contra más o menos realistas, contra unos 3.000 efectivos independentistas. ¿Qué es lo que hacen los independentistas? Atacar. Además, atacar separados. Se forman aparte los estadounidenses de los novohispanos y atacan, efectúan varias cargas de caballería. No es una buena idea porque las tropas, había un núcleo de tropas veteranas muy buenas en las fuerzas de Arredondo. La metralla de los cañones mata al coronel Menchaca y repele las cargas, y después de repeler varias cargas y de sostener un duelo de mosquetería, después de rechazar varios asaltos independentistas con la mosquetería y la metralla, el coronel Arredondo, cuando ve que el enemigo afloja, da la orden de atacar. El resultado, además, se tienen que retirar por los arenales y a través del arroyo, Paco. El resultado es un desastre. Sí. Se deshacen las tropas, huyen los oficiales independentistas, se captura a mucha gente y se fusila a mucha gente, o sea, la represión es grande, y persiguiendo al enemigo en fuga, Elizondo recupera San Antonio de Béjar, la Bahía y Nacogdoches, e incluso se termina cruzando el río y entrando en territorio de Luisiana persiguiendo a los fugitivos estadounidenses. Digamos, para dejar la marca en la frontera y decir, de aquí no se va a volver a pasar. Esta batalla, que está muy bien narrada por Enrique López, es fundamental porque esta batalla es prácticamente lo que acaba con la efímera Primera República de Texas. Pero claro, no solo se combate en Texas. Tenemos que volver con nuestro amigo Morelos. Nuestro amigo Morelos, que está abajo cada día con más tropas en la zona que domina de Michoacán, Puebla, México y Oaxaca. Mientras han llegado más batallones peninsulares, han llegado 4 batallones de Zamora, Reina, Extremadura y Fernando VII en 1813, y al año siguiente llegarán otros 3 del Regimiento de Órdenes Militares y del Regimiento de Navarra. Estos batallones, digamos, con los 7 que llegan y los 4 que había, hay 11 batallones peninsulares, los utiliza Calleja como para crear el núcleo de los ejércitos de maniobra. Seguimos en lo mismo, Paco. Ejércitos de maniobra, un par de ejércitos de maniobra o fuerzas de maniobra para contraatacar y perseguir. Es que es tan grande que no se puede hacer otra cosa. Es decir, claro, es que la extensión, fíjate que se está luchando en lo que hoy es México.
Por eso muchas veces decimos la guerra de México, sí, la independencia de México, la independencia de Nueva España, que es mucho más grande. Sí, sí, Pero, porque pero es que México es inmenso. Estamos luchando en unos territorios inmensísimos y con muchos problemas geográficos, con muchos problemas de movimiento y por eso. Calleja está esperando la oportunidad de atacar a Morelos. Y el propio Morelos se la va a dar, porque Morelos ha reunido en ese momento el mayor ejército que va a tener nunca, de 13 a 20.000 efectivos, según dicen diferentes fuentes. Esto tampoco se puede contrastar, tampoco podemos decir un número exacto, pero sí que era un ejército importante. ¿Dónde lo dirige? A Valladolid, a lo que después será Morelia, a lo que fue la cuna del independentismo, la cuna de la insurgencia, y se dirige hacia allí. Pero claro, mientras han creado fuerza de maniobra a cargo del brigadier Llano, como ya Calleja está ejerciendo como mariscal de campo sus funciones de virrey, el mando en el campo de batalla lo tienen el brigadier Llano y el coronel Iturbide. Y empieza a asediar, a asaltar Valladolid, pero el primer asalto a Valladolid es repelido por la guarnición de Valladolid. Y eso da una oportunidad, digamos, da una ventana de oportunidad, como se dice ahora, a las fuerzas realistas de Llano y Iturbide, que vienen de camino para socorrer Valladolid. Llegan en diciembre de 1813 y el coronel Iturbide ve una oportunidad, porque cuando llega con algunas tropas de caballería, de infantería escogida, llega hasta el propio campamento de Hidalgo, de Morelos, perdón, y se da cuenta de que llega hasta la loma donde está el campamento sin ser advertido. Al ver la oportunidad, Iturbide lleva a cabo un ataque nocturno por una fuerza relativamente escasa contra un ejército tan grande, pero que causa tal grado de confusión que el ejército se desbanda y se retira. Ahí entonces aprovechan las fuerzas de maniobra realistas y empiezan a golpear. En el año 1814, o sea, el año siguiente, morirá Matamoros, que es capturado y después ejecutado. Ahí se habla de que se ofreció su canje por 800 soldados realistas, no se aceptó por las autoridades realistas, sino que lo ejecutaron. Y hay dos versiones. Yo he leído las dos cosas, que se ejecutó a los 800 soldados realistas, y hay otras versiones que dice que se aceptó, se les perdonó a cambio de que se integraran en la fuerza independentista. También se habla eso con los hermanos Bravo. Yo he visto varias versiones de esto, por eso lo digo con todas las precauciones del mundo. Pero desde luego Matamoros es muerto, ejecutado en 1814. También Hermenegildo Galeana, que es otro de los grandes jefes militares de Morelos, muere en combate. Y hay varias derrotas más que hacen que el Congreso de Chilpancingo, termine cesando a Morelos por su ineficacia militar, lo cual es una mala idea, porque Morelos había demostrado ser un organizador militar estupendo. A partir de ahí le empieza a ir mal a Morelos. Todo el año 1815 es un año de desastre y retirada, hasta que el 5 de noviembre de 1815 es capturado por el teniente coronel Manuel de la Concha, por el teniente coronel realista Manuel de la Concha, y será fusilado poco después. Se ha acabado con Morelos, ojo, pero sus jefes militares, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, de los hermanos Bravo quedaba Nicolás, Miguel había muerto. La insurgencia no ha terminado, Paco, que esto es muy importante. O sea, parece que en este año, 1815, se ha vencido a la rebelión. Cambia las tornas. Calleja es sustituido por el teniente general Juan José Ruiz de Apodaca. En Cádiz le tenemos muchísimo cariño a Apodaca, porque defensor de Cádiz ante los franceses y participó en el combate de la Poza de Santa Isabel. Es el nuevo virrey que llega a Nueva España en 1816 con instrucciones de reconciliación, porque evidentemente la economía de Nueva España está hecha un desastre. ¿Y la de España también, con la guerra? Y la de España también, o sea, y además en ese momento, en 1815, había habido una reorganización militar muy grande en España, fundamentalmente por causas económicas. No podíamos sostener al ejército. Entonces, Apodaca viene con las instrucciones como virrey de decir, vamos a ver, vas a fomentar la reconciliación
y vas a poner de nuevo en funcionamiento la economía y la prosperidad de Nueva España. Pero ¿qué pasa? Lo que te estoy diciendo. Pese al sistema de indulto y que alguna gente se acoge, hay muchas partidas guerrilleras. Las más importantes son las de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, pero no son las únicas. Llegan ese año también los dos últimos batallones peninsulares, en este caso del Regimiento de Zaragoza, con lo cual se elevan hasta 13 batallones. Esto también causará un problema porque los batallones peninsulares se establecen entonces como el núcleo de los ejércitos de maniobra. Los batallones peninsulares en un par de años son prácticamente americanos, Paco, porque a medida que van teniendo bajas y que van cayendo, se van sustituyendo por reclutas fogueados americanos. Pero bueno, son batallones peninsulares. Y entre 1816 y 1817 se continúa la guerra de guerrilla. En este caso, parece que el bando realista está ganando, pero no tiene un control efectivo del territorio porque hay sitios donde los guerrilleros siguen controlando. En este momento tiene lugar una iniciativa particular. Francisco Javier Mina Larrea, Mina el Mozo, Mina el Joven, sobrino de Espog y Mina, del guerrillero Espog y Mina, que después de haber liderado un pronunciamiento en Pamplona en 1814 contra Fernando VII y la recuperación del absolutismo y la abolición de la Constitución española de 1812, huye a Reino Unido. Ahí encuentra amigos de los independentistas novohispanos. Siempre es Gran Bretaña y Estados Unidos. Y se andan por ahí todo el día y empezamos lo mismo. De ahí consigue financiación y marcha a Estados Unidos, donde consigue una pequeña flotilla y voluntarios norteamericanos, voluntarios estadounidenses que se unen a los voluntarios que él ya lleva. Y Mina decide desembarcar en la costa oriental de Texas, de Nueva España, para unirse en Guanajuato a las fuerzas de Vicente Guerrero y el resto. La aventura de Mina dura poco, dura desde la primavera desde la primavera al otoño de 1817, pero causa mucha confusión. Mina obtiene algunos pequeños éxitos, aunque no logra, digamos, integrarse a la fuerza independentista, pero sí se une a Moreno, uno de sus líderes. Se termina encastillando en el fuerte del Sombrero, en Guanajuato, de donde es expulsado por el mariscal de campo Pascual Liñán. Y al final será capturado en octubre en el rancho del Venadito y fusilado por la espalda por los infantes del regimiento de Zaragoza. De hecho, por eso a Podaca se le da el título de conde del Venadito porque se le tenía especial temor desde España a la incursión de Mina, a la empresa de Mina, porque decía, bueno, esto estamos expandiendo los propios problemas peninsulares, que no eran pocos, también a Nueva España. En 1818 y 1819 continúa la guerrilla, fundamentalmente contra Guerrero, Guadalupe Victoria y Bravo, pero hay más líderes independentistas, como veremos. Además, hay una nueva incursión en Texas, esta vez por el pirata francés Jean Lafitte, que ocupa Galveston en la costa, pero no llega más. Además, funda una colonia que no prospera. Y también por otra aventura desde Nacogdoches, que vuelve a ser ocupada por un aventurero norteamericano, en este caso el estadounidense James Long, que proclama la Segunda República de Texas, pero a redondo enseguida el virrey manda tropas y enseguida es reocupada Nacogdoches y obligados a huir. El Long volverá a entrar después, en 1821, será capturado esta vez ya por los novohispanos independentistas y en un confuso incidente en Ciudad de México en 1822 será muerto por su propio guardián, por el soldado que lo vigilaba. O sea que a Long no le fue muy bien la cosa. Mientras tanto, llegamos al año 20. ¿Qué pasa el 1 de enero del año 20? El pronunciamiento del teniente coronel Rafael Riego. Fundamental la repercusión en América. No solo porque el ejército que estaba a punto de partir hacia Río de Plata no parte, sino porque además, en la situación tan compleja de Nueva España, eso es como un aldabonazo. Empiezan a llegar las nuevas órdenes de las autoridades constitucionales, del trienio liberal, de los dirigentes liberales españoles, que son vistas con mucho recelo, tanto por los criollos realistas como por parte de los peninsulares, de los mandos peninsulares que están allí,
y que están en el bando realista, pero que empiezan a decir, esto que viene aquí. Este es el cuento. Entonces, claro, ahí se crea un caos político, empieza una especie de conspiración dentro de la conspiración, fíjate lo que estamos hablando, Paco, y empieza un movimiento político para decir, oye, para que nos manden constitucionalistas desde España, preferimos gobernar nosotros mismos. O sea, se reactiva bastante el independentismo entre las clases dirigentes. ¿Por qué? Porque además ya no estaba Hidalgo, no estaba Morelos, no tenía ese carácter social, Paco. Claro, yo iba a ser más conservador todavía de los privilegios. Efectivamente, al contrario, tiene un carácter más conservador. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Entonces ocurre una cosa fundamental. Para combatir a los irreductibles Guerrero, Bravo y Guadalupe Victoria, Apodaca comisiona al brigadier Agustín de Iturbide, que ya lo asciende a brigadier para esta empresa, le pone al frente del regimiento de infantería veterano de Celaya, de los regimientos peninsulares de Murcia y Fernando VII, de los regimientos americanos de Granaderos de la Corona y de los Dragones de España. O sea, una fuerza ya de la élite dentro de las fuerzas realistas. Y lo comisiona para atacar a Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Iturbide hace algo por lo inesperado para los dirigentes realistas, pero que por las circunstancias se termina entendiendo. Después de varios combates indecisos, sin emplearse a fondo, el 24 de febrero de 1821 llega al acuerdo o plan de Iguala con Vicente Guerrero, en el cual se unen las fuerzas realistas e independentistas para acometer, para obtener un gobierno propio de Nueva España. Es lo que se llama, y crean el ejército trigarante por la triple garantía de la independencia, la unión y la religión. O sea, esto ha cambiado totalmente, Paco. O sea, por eso te digo que ya... de una victoria militar que no era tal victoria absoluta por la guerrilla, pero de una situación en 1819 prácticamente controlada después de derrotar la última intentona de James Long. En 1821 a principio, Iturbide y Vicente Guerrero y el resto y cada día más dirigentes criollos y oficiales criollos, incluso oficiales peninsulares, se le están uniendo. Aunque Apodaca reacciona declarándolo fuera de la ley, Apodaca se queda prácticamente con un batallón de órdenes militares, otro de Castilla, otro del regimiento del infante Don Carlos, los dragones del príncipe, los infantes de marina y algunos destacamentos sueltos americanos. Y se queda, y de pronto se encuentra controlando muy pocas ciudades. Además, como Apodaca había sido nombrado por Fernando VII, desde España mandan al teniente general Juan Donojú, como jefe político. En este caso se cambia de virrey a jefe político por la entrada en vigor de nuevo de la Constitución de 1812, Paco, que el hombre se encuentra ante una situación marrón. De hecho, es injustamente acusado, tanto él como Apodaca, de no enfrentarse a los rebeldes. Y hay incluso un pequeño golpe de Estado por Novella, por el brigadier Novella. Hay incluso una rebelión dentro del bando realista, una conspiración dentro del bando realista. Pero no hay nada que hacer. Bueno, ya, con estas formas ninguna, ¿no? Claro, no hay casi combates. Realmente las ciudades que se van ocupando más por una negociación que por otra cosa. Hay un último combate en septiembre a las puertas de Ciudad de México, pero es casi una escaramuza, a pesar de que es nombrado como último combate de la independencia de Nueva España, pero es casi una escaramuza. Y evidentemente al final tanto Donojú como Novella firman la capitulación en 1821 ante la fuerza independentista, ante Iturbide, y la capitulación que conllevará la capitulación también en realidad aunque ya se habían iniciado las negociaciones para el Tratado de Adangonís para entregar Florida, pero también llevará a capitular en San Diego las últimas fuerzas, digamos, realistas que capitulan en 1820. Los últimos hay que recordar que son en California, los últimos, sí. Bien, los últimos son en California. Hay algún combate aislado, pero muy pequeño. Aquí se termina todo. En el verano de 1821 se termina todo. La fortaleza de San Juan de Ulúa. Todo menos un pequeño bastión, que es... Sí.
La fortaleza de San Juan de Ulúa resiste hasta el 23 de noviembre de 1825. Hay un libro, acaba de salir un libro precioso sobre la resistencia del Callao, de Chiloé y de San Juan de Ulúa, que es una resistencia realmente... ¿Qué libro es? Las últimas fortalezas, los últimos Tengo resistentes. que buscarlo para entrevistarlo. Es de Editorial Actas, creo. Míralo por Pues ahí. mándamelo a ver en la foto si lo tienes. A ver si te mando la foto y lo Vale, veo. busco yo ahora. La última fortaleza, ¿no? Sí, las últimas fortalezas creo que se llaman el libro. Y además habrá una campaña prostera o posterior, porque evidentemente esto nos sienta bien. O sea, realmente en 1821 ha tenido lugar la derrota de Carabobo, que digamos que pone fin a las posibilidades de las fuerzas realistas en Venezuela. En 1821 también, que llega con O'Donoghue, llega Juan de la Cruz Morgeón, el mariscal de campo, llega para hacerse cargo del virreinato de Nueva Granada, pero desembarca, no puede desembarcar en Puerto Cabello y desembarca al final en Portobelo, en Panamá, y llevará a cabo la última intentona, que termina con la batalla de Pichincha al año siguiente. O sea, todo se está desmoronando. Aún así, los novohispanos se vienen arriba. De hecho, hay un corto reinado de Iturbide que se autoproclama Emperador, no es emperador, pero será depuesto por sus propios seguidores. Y luego se termina creando una flotilla con cooperación norteamericana otra vez, con Porter, con David Porter, una flotilla pirata con 3 bergantines novohispanos que empezará a piratear a la navegación española en Cuba, que será reprimida en un combate naval y que dará lugar a la última campaña la última campaña que tendrá lugar en el verano de 1829, tan tarde como eso, en el que el brigadier Isidro Valdés atacará la costa oeste con algunas unidades escogidas de la Corona, de Cuba, de La Habana, del Regimiento de España, pero será fácilmente derrotado por el general de brigada Antonio López de Santana, porque realmente era una fuerza pequeña. Pues como decíamos, la pequeña campaña de Tampico en la costa oriental de Nueva Española es en el verano de 1829, es la última campaña en tierra novohispana y es un fracaso realista y obtiene la victoria el general de brigada en ese momento, Antonio López de Santana, que había combatido en la batalla de Medina, por cierto, como alférez en el regimiento de Veracruz. A partir de aquí, la historia de Nueva España es una historia bastante dura, con muchísimos problemas. Habrá una separación en las repúblicas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y además después el asunto de Texas no terminará ni mucho menos, sino que volverá en el 34-35 a reiniciarse la rebelión, esta vez con carácter marcadamente estadounidense, la rebelión de Texas, que terminará con la batalla del Álamo y de San Jacinto y con la independencia de hecho de Texas en 1836, y luego quedará muy agravado por el ataque no provocado estadounidense en 1844 o 48 a México, que le arrebatará pues a la República de México pues prácticamente un 40% de su territorio, todo California, Arizona, Nuevo México, Texas. Bueno, la pérdida territorial es inmensa y además México, aunque se lucha, esa es una guerra que fue muy dura y muy librada, no fue un paseo militar como algunos piensan. Y hubo quien la criticó en el bando estadounidense, hubo quien la criticó siempre, entre ellos el que después será general y presidente de Estados Unidos, Ulysses Simpson Grant. Y poco más que hablar, Paco. Esta es resumida en un corto espacio de tiempo la historia de la independencia de nuestros hermanos del virreinato de Nueva España. Sin duda ninguna, hermanos. Desde España. Sí. La Nueva España, que dejó de ser la Nueva España ya. Y tenemos una historia que compartimos hasta este momento y después también por los lazos de migración y la lengua y la cultura que quedó ahí. Sí, después habrá una ¿cómo te diría yo? En la especie de aventura francesa
Sí, en también, México, sí. pues habrá una participación pequeña española, pero España se retirará pronto, gracias a Dios, porque eso no tenía sentido. Estará el famoso emperador Maximiliano de Austria. O sea, la historia de México es fascinante, pero es muy dura. La Sí, sí. historia de México es muy dura y, bueno, habrá una pequeña guerra con algunas unidades estadounidenses después en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Hay una campaña ahí curiosísima. Sí, Sí. sí, de la Vale. Primera Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra No, Mundial. y en la segunda hubo pilotos, me suena. Sí, Y sí, sí. hubo como también voluntarios de los charros, me parece, me Sí, suena, me de los suena. carros, sí. Bueno, y hay una última guerra apache ya en el siglo XX que es durísima, que es una guerra de exterminio realmente, Mm. porque los apaches, por su condición y por cómo eran y por cómo vivían y porque ambicionaban sus tierras, serán muy perseguidos no solo en Estados Unidos, sino también en México. Pero bueno, hasta el momento actual, pues ya no nuestra narración termina prácticamente No, con el nacimiento de México, después ya. con el nacimiento Sí, de sí. De México. hecho, tengo un programa sobre el mito de Camerón con Sí, Ibáñez Postigo, que contamos esa participación española en parte de esta, sí. bueno, parte, porque después no, Francia siguió un tiempo allí, pero España marchó antes. Y después, sobre la actualidad mexicana, tengo los de la guerra al narco que recomiendo a la gente, geopolítica mexicana, y el que acabo de hacer esta semana sobre militarización de la vida civil, que es muy Mm. interesante por el tema de cómo se están enfrentando al problema del crimen organizado militarizando la sociedad, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. hay que fijarse en eso porque puede llegar a ser como una especie de golpe en la sombra, ¿no? Eh, Interesante sobre todo lo que vas diciendo de historia de México. Yo tengo ganas, a ver si un día localizo a alguien para hacer un programa sobre las guerras cristeras, que me parecen muy interesantes Sí, y muy desconocidas fuera de México. Yo creo que es algo muy sí, sí, interesante. fuera de México bastante desconocida, Sí. bastante, ¿eh? Vamos a ver qué preguntas hay, José Antonio. Yo creo Venga. que yo hoy nadie puede decir que interrumpí. Estuve muy calladito. Sí, sí. Y yo pido perdón por haber ido tan rápido, pero es que si no, esto es un periodo, estamos hablando de un periodo de 11 años. A veces cuesta resumirlo. Sí, sí. ¿Crees que hubiese pasado? No? ¿Qué cree que hubiese pasado si se aceptase la idea de mandar un emperador Borbón como quería Iturbide? No, sí. Bueno, nuestra inefable Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII, se ofreció Mm. también para ser emperatriz en Nueva España, igual que en el Río de la Plata. Era una posibilidad. Lo que pasa que, claro, hubiera contrastado mucho con los sentimientos y con la ideología que había con centros en Valladolid, hoy Morelia. Esos experimentos yo creo que no hubiera funcionado bien por lo mismo que estamos. Ten en cuenta que México está, Nueva España estaba bajo dos presiones, una la propia interna y otra la que venía de fuera Sí, de sí. Estados Unidos, que hablaba siempre de una república. No, de hecho, el intento, alguna persona tan prestigiosa como Iturbide, el intento de hacerse emperador es efímero, creo que es un Bueno, año. pero emperador republicano como Napoleón. Sí, bueno, emperador republicano, sí, pero bueno, por llamar a las cosas de algún nombre, emperador. ¿En qué operaciones estuvo el regimiento de Asturias? ¿Alguna ya dijiste? Sí, Ves que es complicada la vamos, memoria. en muchas. Vamos a ver. Realmente Asturias, cuando llega el batallón de Asturias, se integra en las fuerzas de operación. Las fuerzas de operaciones con Pascual Liñán, con Llano, con Iturbide, con todos los militares que la van mandando, son, digamos, las fuerzas móviles que van llegando a los sitios donde hay problemas y van atacando en Texas no estuvo luchando siempre primero contra Morelos, después Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Bravo, y Nicolás Bravo, que fue el último de los hermanos Bravo que quedó en armas, en varias operaciones. Formaba parte, por ejemplo, del Ejército de Socorro de Valladolid, que yo recuerde. Eh, Y después la pasó al historia es más o bando. menos así. O sea, los milicianos son los que forman las guarniciones del territorio y, y las tropas más selectas forman las fuerzas de maniobra. Mm. Con el inconveniente, Paco, que lo hablamos antes, de que esa predilección por las tropas peninsulares y por jefes peninsulares creó mucho resquemor entre los jefes realistas americanos, de origen americano. Sí.
Una pregunta, ¿este regimiento de Asturias pasó a ser de los que se declararon independientes también o este no? Sí, Sí, sí. sí, todos, porque solo quedó los de Uruguay, pero bueno, ya, Quedaron órdenes militares, sí, infantes y poco más, ¿eh? sí, sí. Y además es que al final parte de los oficiales realistas tomaron el barco y volvieron a España, como pasará después en el Perú, como pasó en Nueva Granada, pero realmente los regimientos peninsulares en América se americanizaban muy pronto. ¿Por qué? Porque en la reposición de efectivos se reponían con españoles americanos y la oficialidad igual. Aquí los oficiales, te vuelvo a decir que aquí el valor se derrochó por ambas partes, ¿eh? Y la guerra en esos años, Paco, era muy dura, ¿eh? Y los oficiales iban al frente, o sea, los oficiales caían. Fíjate tú que cuando se ataca Cuatrula, a ver si lo digo bien, con perdón, de nuevo, en el primer ataque, que son 4 columnas, mueren 2 de los coroneles que dirigen 2 de las columnas. O sea, Ujú. en esta época el jefe iba al frente, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto de jefe ponerse atrás y a mucha distancia, cuando la artillería reina en el campo de batalla mucho más tarde, finales del siglo XIX, principio del XX, estamos hablando de otra cosa, pero en ese momento el jefe iba adelante. Hay una pregunta que, bueno, que ya comentaste, que es lo de la expedición de Barradas, que es la que comentamos Sí, de la costa, que no, si tenía posibilidad de éxito. Vimos que... yo creo que era imposible. De hecho, fue prácticamente una expedición punitiva, ¿eh? Mm, Lo que podía haber hecho es haber causado algunos daños en la costa, incluso haber tomado provisionalmente Veracruz y luego retirarse. No tenía sentido ninguno. Realmente creo que fue más una iniciativa cubana de la parte española de Cuba y por lo menos lo que dicen las fuentes, que estaba más impulsada por como dar un escarmiento a la piratería novohispana más que otra cosa. Y también era una señal, ojo, a los estadounidenses de que nos vamos a defender, porque daros cuenta que entre esos años y hasta la guerra de secesión hay bastantes iniciativas desde las autoridades sureñas y desde los grandes plantadores sureños de Estados Unidos y hay propuestas, incluso hay propuestas escritas, mm. al gobierno norteamericano, al gobierno estadounidense para que ataque Cuba y incorpore el territorio de Cuba al sistema de plantaciones estadounidense. ¿Por qué? Porque el algodón, sobre todo, agotaba el suelo de una manera brutal y muy Y rápidamente. eso había que ir expandiendo territorios. Claro. Efectivamente, el Alto Sur, la Virginia, etcétera, ya no tenían casi plantaciones. Las plantaciones se iban trasladando al Bajo Sur, digamos, a Alabama, Mississippi, Luisiana, Florida, y cada día más estaban viendo los estadounidenses sureños la posibilidad de expandirse hacia las grandes islas del Caribe españolas y ocuparlas para establecer ahí plantaciones y salirse un poco de los problemas que daba la esclavitud en Estados Unidos y que eran parte importante de la guerra y expandirse por el Caribe en detrimento de los españoles, lógicamente. Había también un poquito como una parte importante, los capitanes y una parte importante de las tripulaciones de los barcos no hispanos eran estadounidenses, también había un aviso a navegantes ahí. Eso se cuenta bien en el libro de Emilio Ablanedo, Mm. Confederación. Está muy bien, por cierto. Estoy justo poniendo el banner del programa Causas de la Guerra de Secesión. De Bueno, pues secesión, perdona, perdona. te va a encantar. Te va a encantar el libro de Emilio Ablanedo, que yo tengo por ahí. Lo enseñamos después si alguno lo quiere. El de Confederados. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Confederación. Lo tengo, lo tengo. Mm. Lo tengo y los programas con él no los vistes. Tengo 2 programas con él. No, 2 no. 4 o 5. Pues, es que No, no no los me he da la visto vida, no me todos, da la pero vida. No, no, no. Sí, ya que me lo dice, lo buscaré y busca, lo veré. busca. Ahora, cuando reúna un tiempo, cuando tenga vida, que estamos los dos, que no veas. No sé, yo si me hacen otro strike cerraré el canal ya directamente. A ver, ¿existen láminas que representen los uniformes de los regimientos de milicias, tanto realistas como insurgentes? Algunas de un dibujante francés que estuvo allí, Eh, eh, algunas te puedo las que muestro puse, yo. las que puse. Iba a decir yo que puse algunas, sí, sí. Hay algunas de la época y son muy curiosas. Además, reflejan uniforme, mucha variedad. Los realistas, mucho uniforme blanco y mucha casaca azul, ¿no? Sobre todo en dragones la casaca azul, en la Mm. infantería se pasó al blanco. Hubo un tiempo que se pasó al blanco, después se volvió al azul, que era muchísimo Más, más, más llevadero. El blanco es que era más barato, imagínate. este decir No yo sé, que era más barato. el banco era más barato. Y hay alguna lámina por ahí que hemos pasado y de todas maneras hay poquito, ¿eh? No hay la uniformidad, no he encontrado yo tanta uniformidad como... Porque ten en cuenta que en medio de esta guerra hay 2 reorganizaciones del ejército español.
1815 y 1818, pero que las tropas allí sobre el terreno se vestían como podían, se uniformaban como podían, Paco. No, eso no tengo dudas, ¿eh? Ninguna. ¿Hubo problemas para financiar a los ejércitos realistas? Wow, Muchos. Yo creo que todos los este del fue mundo. el problema mayor. Esto fue el gran problema. De hecho, hay en un congreso que se hizo en San Fernando en el año 2010, hay unas ponencias muy interesantes que hablan el dinero, se llama una de ellas creo que el dinero de la insurgencia, y tiene su parte el dinero insurgencial y el dinero realista. Había falta de fondos en ambos bandos y era atroz, lo cual causó muchísimo daño a los civiles. ¿Por qué? Porque los civiles eran recaudados por ambos bandos. Caja. Y además muchas veces se iba uno y lo poquito que había dejado el que se iba, pues venía el otro a recogerlo. De hecho, Calleja y después Apodaca tuvieron muchísimos problemas, tuvieron que imponer tasas sobre el comercio, hipotecar, aumentar las alcábalas, una serie de temas impositivos, hacer requisas para intentar darle de comer a las tropas, y las tropas muchas veces no cobraban. Sí. Que es un problema en la moral de las tropas tremendo. Esto es un problema de muchísimos ejércitos a través de muchísimas épocas, pero eso de que la tropa se esté jugando la vida y no cobre, vamos, nuestros tercios, sí, por irnos más para atrás, nuestros tercios. Y este problema también se daba. Sí, no Y tengo dudas ninguna. eso repercutía en el bandolerismo y en las exacciones y las extorsiones y la violencia sobre los civiles por ambos bandos. Sí. Fue cruel, ¿eh? Después ya se fue, a partir de Apodaca se fue, Apodaca venía con otras instrucciones y O'Donoghue también. A partir de Apodaca se fue, igual que pasó después, lo veremos, pasó en Perú y pasó en el Alto Perú cuando llegó el conde de los Andes, cuando llegó el último virrey de Perú, que llegaba con instrucciones muy claras y además con la conciencia él de hacer la guerra mucho más civilizada, pero fue una guerra cruel, ¿eh? En muchos periodos fue una guerra bastante cruel. Pues más o menos tenemos ya todas las preguntas que están en el chat. Está contado esta independencia del Virreinato de Nueva España, y el que quiera conocer el programa anterior sobre la independencia del Río de la Plata también tiene ahí mucha información. Yo creo que casi hubo más movimientos, a lo mejor, en esta guerra, pero batallas grandes casi en la otra, ¿no? Sí, bueno, yo creo que grandes, grandes, entre comillas. El récord de batallas grandes, batallas consideradas como tales, lo tienen Perú, Chile y Nueva Granada, Venezuela. Aquí la más grande, la más importante es Puente del Calderón para mí y Medina. Y pero hay una infinidad de encuentros pequeños. Por ejemplo, las campañas de Morelos la hemos sintetizado muchísimo, Paco, porque Morelos se pasa desde 1810 a 1815 que muere en campaña. Sí. Pero son infinidad de encuentros, algunos los gana, otros los pierde. Sí, emboscadas, me imagino. También. Incluso en la misma Texas, de los 3 combates, Rosillo, Alazán y Medina, solamente Medina puede ser considerada una batalla como tal. Los otros son 2 emboscadas muy bien tiradas y que causan muchísimas vistas a los realistas. Para mí las 2 batallas esenciales son Puente de Calderón y Medina. ¿Por qué? Porque a Culco, aunque es importante, realmente casi no hay batalla. Una vez que la caballería realista ha flanqueado por la izquierda al ejército independentista, este se desordena y se retira. Esto es lo que no significa que una vez que se luchaba, aun fuera una escaramuza, una batalla o el asalto a una ciudad, se luchara derrochando valor, y se verá constantemente. El mismo Guadalupe Victoria, cuando era teniente coronel, cruza a nado un foso lleno de agua para atacar en Oaxaca a los reductos realistas, y por ambos bandos. Pues muchas gracias, José Antonio. El que quiera, claro, no lo dije al principio, puse las imágenes, ¿eh? Tenéis los libros, la colección Guerras Civiles, publicado por la editorial Almena. Son 3 tomos muy interesantes. Aquí están los 3. Tengo aquí el trío de libros. Y aquí el que lo quiera, que se informe. El primer libro es el que trata Nueva España y el Virreinato del Río de la Plata. Y los otros 2, los que nos faltan por seguir avanzando. Y después tengo aquí también estos tuyos, que dan para más programas, porque tienes más. Sí. Aquí tienes uno de Busaco, la batalla de Medellín, Puentes de Oñoro y Chiclana. Chiclana, lógico, porque
Sí, claro, lógico. Eso es lógico, lógico. Pues, José Antonio, todo un placer como siempre. Y recomiendo a la gente ver los Igualmente. programas anteriores que tienes aquí en Benun Artis, el de la guerra franco-india, India, el de las guerras indias contra Estados Unidos, el de la guerra de los 7 años, y también el John or Die sobre la guerra de independencia. Y me queda alguno en el tintero que ahora mismo no me acuerdo. Espera, sí, nos queda espera. ¿alguno de los 7 años hicimos alguno de la Sí, guerra la de guerra los 7 años? de los 7 años. Hicimos, creo que lo hicimos, ¿no? Sí, sí, a No me 7 acuerdo años sí, sí, hicimos sí, uno. lo Sí, sí, hicimos, lo hicimos. hicimos, lo hicimos. Ya uno que se... No, y 7 años que, para Jo, resumir, 7 años de guerra. Sí, ahí sí, sí sí. que hubo muchísimas batallas enormes. Sí, Pero sí. vamos. Voy a buscarlo aquí De todas para que la maneras, gente sepa. todo la historia es fascinante, la de la emancipación de los 4 virreinatos, pero los 2 que nos quedan, Nueva Granada, el virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, y virreinato del Perú, Capitanía General de Chile, son absolutamente fascinantes, y vamos a hablar allí de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, Ujú. de Antonio Sucre, vamos a hablar de José de San Martín, vamos a hablar bueno, del virrey Pezuela, vamos a hablar de Pablo Morillo, vamos a hablar del gran José Bove, el león de la... De origen asturiano, obetense, si no recuerdo mal. Exactamente, efectivamente. Que vamos, que en los 2 programas que nos quedan, Dios mediante, Mm. vamos a intentar que sean entretenidos. Esperemos que sea aquí en Verun Artis, si no me lo. No, Si no, estoy seguimos muy viendo. dolido porque el programa no es un programa de televisión el que me hicieron el strike de los de Juegos de Poder, que es un programa normal y corriente, pero bueno, cosas, no sé si fue un ataque de trolls o algo de esto, no sé, pero bueno, es lo que hay. A ver, pues muchas gracias, José Antonio. A la gente de ánimo que te busque tus libros, José Antonio López Fernández, que tienes muchos publicados por Almena y también por HRM Ediciones, los últimos. De hecho, sobre el tema de los indios, tienes estas las guerras indias, 2 libros que. Pero tengo yo uno aquí. Es que me tengo que levantar, si no. Los que hiciste de las guerras indias en Estados Unidos, que son muy, Sí, muy interesantes. Uno de ellos trata la parte española también en esa zona de sí, sí, Norteamérica sí, sí, y es ¿no? muy interesante. Pues, Y en esa parte se integra también la pérdida nuestra de Florida, vamos, que estaba más que perdida, y que entronca mucho con esto que hemos hablado de la emancipación de nuestros hermanos novohispanos. sí, 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 claro, sí, sí, se vincula todo, porque una vez que cae el castillo naipes ya lo demás va sobrando todo. Porque Nueva España era el eje fundamental. O sea. Muy bien. Efectivamente. Pues muchas gracias, José. Si tienes algo que decir a la gente ya como despedida. No, nada, que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido, aunque he corrido un poquito. Y nada, buenas noches a todos. Pues está viendo, se ve una pregunta al último momento, pues no. Muchas gracias a todos también, a ti, José Antonio, especialmente. Gracias a todos los que nos escucháis en directo y los que nos vengáis a escuchar en diferido. Esto es Verun Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Si os gusta la historia, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Espero seguir durante mucho tiempo contando historias. En breve habrá un canal llamado Verun Artis Actualidad Militar. Ya está ahí, a ver si lo encontráis, pero tengo que maquetarlo, meterle contenido antes de darle gran difusión. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Verun Artis Historia Militar y en breve también en Verun Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Verun Artis.